en La Habana también se habló de la participación política, o sea, lo que va desde elegir a un presidente hasta las manifestaciones ciudadanas. ¿Y por qué hablaron de eso? Fundamentalmente porque si la idea es que las FARC utilicen la vía política en lugar de las armas, entonces hay que darles garantías de que la vía política de hecho funciona. Sin embargo, y esto es algo que el gobierno reconoció, la democracia colombiana está un poco desvencijada. Entre otras cosas, esta es una de las causas originales del conflicto y es algo que Colombia todavía no ha resuelto. Piensen en los casos de gente ya muerta que supuestamente va a votar, o en el famoso intercambio de votos por tamales, o en el asesinato de líderes sociales, de Gaitán, de Galán, en el genocidio de la UP, o en la escasa representación que la población rural y las minorías tienen en el Congreso. Entonces, a primera vista, lo que se estaba negociando era que las FARC renunciaran a la lucha armada a cambio de garantías para poder hacer política y apostarle a la democracia. Pero, en un sentido más profundo, lo que estaba en juego era encontrar la manera de fortalecer la democracia colombiana, de incluir más voces en la conversación y enmendar muchos de los problemas que llevamos arrastrando desde hace años. ¿Y qué fue lo que se acordó? El expresidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó el 25 de mayo de 2015 el decreto 1038 de este mismo año, que reglamenta la ley 1732 de 2014 para la implementación de la Cátedra de Paz en todas las instituciones educativas del país, tanto oficiales como privadas, en los niveles de preescolar, básica y media. Este decreto estipula básicamente que todas las instituciones educativas deberán incluir obligatoriamente en su plan curricular la materia Cátedra de Paz, con el objetivo principal de garantizar la creación, fortalecimiento y cumplimiento de un verdadero ambiente y una verdadera cultura de paz en el país. De esta manera se busca que los niños, niñas y jóvenes aprendan en un espacio de reflexión y diálogo acerca de principios y valores éticos sobre reconciliación, solución pacífica de conflictos, el respeto por la vida y el reconocimiento del otro en tanto saberes, deberes y derechos. Entonces, ¿qué es la Cátedra de Paz? La Cátedra de Paz es una propuesta pedagógica que busca generar ambientes más pacíficos en las aulas y establecimientos educativos del país. Según el decreto 1038, la Cátedra de Paz tiene como objetivo fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución. Sin embargo, aunque la Cátedra de Paz es una materia obligatoria para todas las instituciones, estas tienen la autonomía de escoger al menos los temas de los 12 que se presentan en el decreto 1038 de 2015. Por tal autonomía, algunas instituciones escogen temas sin tener en cuenta el contexto y la necesidad de los y las estudiantes, enseñando temas que, aunque son importantes, no son los necesarios para esa comunidad. Además está el hecho de limitar los temas a enseñar. ¿Quién o quiénes escogieron los temas? ¿Por qué solo 12? Hay una cantidad de temas que no incluye esa lista, pero que se es necesario tratarlos en algunas comunidades. La pretensión de construir la paz en un país acostumbrado al conflicto y a la guerra a través de la pedagogía y la práctica educativa no implica únicamente un manejo técnico o instrumental sobre la educación y sus procesos. Por el contrario, una apuesta tal lleva consigo la necesidad de comprender y proponer asuntos de tipo político, cultural, económico y ético. La paz abarca todas y cada una de estas dimensiones y en esa medida los contenidos de enseñanza que se mueven en estas pedagogías deben responder a las necesidades y problemáticas de los diferentes actores para construir soluciones que trascienden, pero a su vez que sean sensibles a las particularidades de cada contexto. Respecto a la praxis de pedagogías de paz o para la paz, es apenas pertinente tanto la reflexión de las prácticas pedagógicas en proceso de enseñanza-aprendizaje como las maneras, los recursos, los espacios, las metodologías, los materiales, las formas y las acciones más apropiadas para llevar a cabo la educación de paz. Lo primero es entender, tal y como lo señalan los autores Runge Peña y Muñoz Gaviria, que no se trata de soluciones prediseñadas o de fórmulas mágicas,
pues según sus argumentos, la praxis no se puede normatizar en el sentido de supeditar a una cuestión general válida para siempre, porque la praxis se guía de acuerdo al contexto, a las soluciones, a la contingencia de la libertad. La pedagogía de paz invita entonces a la observación profunda de los significados, los relatos y la construcción particular de la autorrealización de los pueblos. ¿Qué significa paz? Es la ausencia de conflicto. Paz también se traduce en acceso garantizado a los derechos públicos esenciales, condiciones materiales dignas, el respeto a los derechos humanos y fundamentales de los individuos y las sociedades. Pero también es posible que signifique igualdad en los derechos civiles, equilibrio medioambiental, preservación y autodeterminación de las comunidades y sus tradiciones y costumbres ancestrales. Paz también es gobernanza alimentaria y soberanía en la destinación de recursos. Las pedagogías de la paz comprenden así varias de las dimensiones de las ciencias prácticas y del conocimiento. Implica concepciones éticas, políticas, religiosas e ideológicas. En Colombia se ha creado y dado lugar a muchos espacios donde conviven la paz y la memoria, como un encuentro de historias, imágenes y recuerdos, una construcción desde las mismas comunidades, quienes buscan reencontrarse con sus víctimas, pero no desde las estadísticas, sino desde sus recuerdos, vivencias y relatos. El Museo Casa de la Memoria en Medellín es un ejemplo de esto. Fue creado en 2016. Con el fin de contribuir desde el ejercicio de la memoria en escenarios de diálogos abiertos y plurales, críticos y reflexivos, a una comprensión y superación del conflicto armado y de las diversas violencias en Medellín, Antioquia y en el país. Es un espacio en el corazón de la ciudad, donde las memorias del conflicto armado que vive el país tienen un lugar físico y simbólico. Desde él se pretende actuar en la transformación cultural que anhela Colombia. Son memorias vivas, ver para no repetir. Este espacio es una casa de diálogo y encuentro para entender lo que ocurrió y está ocurriendo en nuestra sociedad, reencontrar la esperanza y pensar en otros futuros posibles. Como este hay muchos más, como lo son el Salón del Nunca Más en Granada, el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, la Casa de la Memoria en Costa Pacífica. Estos son grandes ejemplos de los que encontramos en Colombia. Bueno, yo ahí comparto la posición de un colega que aprecio mucho, que es Diego Muñoz, quien muy juiciosamente ha venido fundamentando y hemos venido como trabajando en esa discusión. Una idea es que la paz no puede ser una finalidad. Cuando uno dice pedagogías para la paz, está poniendo dos cosas. Uno, la pedagogía como un medio para la construcción de paz, pero la paz también hay que entender que no es un momento ni un estado, sino que es más un referente ético, humano y político. En sensaciones, y por ejemplo, una profe de acá dijo que no le gustaba pedagogías para la paz porque suena para. Y odiaba esa palabra para. Entonces, bueno, pero después ya mirando pedagogías de la paz, Me contaron que María Teresa Uribe, que murió hace poquito, que fue una mujer aquí pues que aportó mucho a los procesos de análisis de la violencia, cultura política y todo. Ella dijo que si el gobierno no apoya la paz, la universidad debe salir a la calle. La universidad, en cierta forma, es el referente de construcción de país. Tiene toda la estructura para hacerlo. Si no lo hacemos es porque
nos convertimos en parte de un estado burocrático improductivo, porque la burocracia se necesita, pero que improductiva no. Y creo que la universidad debe aportar. ¿Dónde se va a dar el debate de las ideas? En la universidad. Que en la universidad deben haber paracos, policías, guerrilleros. Claro, aquí se puede, aquí debatamos. No saque los fierros, no saque las armas, no, venga, saque la fuerza de las palabras, de las ideas. Y la universidad tiene la capacidad de llegar a las comunidades, o sea, no solo sus programas especializados en trabajo social, sociología, educación, etcétera, sino que desde cualquier disciplina de formación, la universidad y cualquier estudiante universitario tendría que formarse en trabajo con comunidad. De hecho, este proyecto Aula Taller fue muy especial en eso, porque ahí juntamos estudiantes y profesores de 9 programas académicos, ¿cierto? Entonces yo estoy trabajando con el de salud, con el de medicina, estoy trabajando con artes, o sea, están los de ingeniería también metidos en otro proyecto similar, o sea, no hay que ser sociólogo ni pedagogo, etcétera, para estar metido en eso. Y eso es una marca de formación que tiene la universidad. Entonces, hay unos saberes construidos en el trabajo que hicieron siempre, estamos reemplazando en muchas partes el Estado, entonces ellos hacían medicina, hacían proyectos productivos, agropecuarios, lo que tiene que ver con salud, ¿cierto? Y un poco era recoger lo que esos saberes estaban aportando y que hoy son muy valiosos para la reincorporación, y al mismo tiempo como esos saberes seguían quedando ya en las comunidades campesinas del entorno y como ellos de alguna manera se constituían como en una especie de centro cultural, un centro de servicios y de fortalecimiento de proyectos comunitarios. Yo, el aprendizaje en la Norí y también en Dabeiba y ahora con Ituango, es que la universidad tiene una actitud colonialista de ir a los sitios y llevar cosas que ya tiene elaboradas, fáciles. Prediseñadas, sí, nosotros llevamos talleres, llevamos conferencias, llevamos academia. Y eso se reventó. ¿Por qué? Porque el campesino dijo, así no. Yo no necesito eso. A mí me gustaría que, por ejemplo, en los guerrilleros, pero nosotros queremos, ¿qué quieren ustedes? Trabajar y estudiar. Y cuando la universidad pregunta, ¿usted qué quiere estudiar? Entonces ellos dicen, es que yo no puedo entrar a la universidad. Pero cuando vamos y hablamos con ellos, entonces hay 45 mujeres de todas las FARC que trabajaron 15 y 20 años en la guerra como enfermeras. Saben todo de la enfermería, pero no tienen título, pero tampoco tienen primaria, pero tienen toda una sabiduría. Hay alguien que puede poner a nivel de ingeniería, es una mina quiebrapatas y preparar todo un explosivo, pero no tiene título de ingeniero eléctrico, electrónico, ni nada. Pues está hablando de capacidad. Un ontólogo que allá en la Norí hacía trabajos ontológicos, ponía esos frenillos y todo eso. La gente iba del pueblo allá porque era más barato, pero él era el panadero de las FARC también. Entonces hay sabidurías. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué sabe? Reconocimiento de saber. Entonces el proceso pedagógico es encuentro y diálogo de saberes.